Bien, continuamos con la presentación. Dentro de la misma investigación se realizaron unas encuestas, fueron 40 encuestas. Estas fueron aplicadas el día 15 de mayo del presente año en las instalaciones del Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia del Estado de México, mismo que se incluye en el complejo de seguridad estatal, junto con las fiscalías y con el Centro de Readaptación Social y las salas de juicios orales. Fue aplicada a 40 personas que radican de distintos municipios de la entidad mexiquense. La primera condición para aplicar la encuesta fue solicitar su participación y hacerles una pregunta directa para saber si era candidato. La pregunta es la siguiente: ¿usted ha sido víctima del delito en forma directa o indirecta? Si la respuesta era positiva, se le entregaba la siguiente encuesta. En caso de que no, pues simplemente no era candidato. Al no ser víctima, pues no iba a aportar información necesaria para esta investigación. En el análisis de estas encuestas les presento la primera gráfica y responde a uno de los objetivos que yo persigo en esta investigación, es saber si las personas conocen o las víctimas conocen de sus derechos. De 40 personas que fueron entrevistadas o encuestadas, 14 sí conocían, 21 no, y 5 personas pues no aportaron dato acerca de esta pregunta. En la siguiente gráfica, y de acuerdo a la encuesta realizada, se observa que existe un desconocimiento de los derechos de la víctima y recae en un 65% aproximadamente de estas 40 personas que fueron encuestadas. 14 refieren que no conocen sus derechos como víctimas y el resto es un 35% que definitivamente pues no conocen, y los que no quisieron aportar un dato alguno acerca de esta pregunta que se les hizo anteriormente. La siguiente pregunta viene al respecto sobre el desempeño de las autoridades que intervinieron en estos casos con estas personas. Algunas denunciaron, algunas no. Las que sí tuvieron participación o las que sí denunciaron, como primer persona que intervino en su situación legal, pues fue un policía primer respondiente, un policía preventivo. Posteriormente sigue un ministerio público, que es el que es el representante legal de la víctima. Un trabajador social, que es el encargado de toda la documentación y seguimiento de su proceso legal. En caso de que la víctima tenga algún daño psicológico, pues debe de recibir un tratamiento médico por medio de un psicólogo. Debe tener un asesor jurídico en caso de que la persona no tenga conocimiento de sus derechos, sus garantías, si tiene alguna pregunta acerca de su proceso legal. Y también el de un juez, debe tener el juez que es el que va a determinar, va a dictar sentencia en caso de que se haya capturado al culpable, y obviamente va a dictaminar si se procede la reparación del daño. En las intervenciones debemos tener en cuenta que el policía preventivo es el que mayor número de intervenciones tiene. Es el primer respondiente, es la primera persona o la primera autoridad a la que la víctima va a tener acceso. En su calificación tenemos un valor de la escala de 5 a 0, donde 0 es pésimo y 5 es excelente. El número 1 es malo, el número 2 es regular, el número 3 es puede mejorar, el número 4 es bueno, el 5 es excelente. El policía preventivo, cuantificando todos los puntos que obtuvo, el policía preventivo tiene una calificación de 3, que puede ser mejor. En algunos casos es excelente, en algunos casos pues sí deja mucho que desear su participación, pero aún así obtuvo un porcentaje medio dentro de la escala. Le sigue el Ministerio Público, que es el segundo funcionario que interviene en estos casos. También obtiene un puntaje de 3, que en esta escala es que puede ser mejor, y hay algunos casos y comentarios donde el Ministerio Público pues sí deja mucho que desear en su actuación. Trabajo social es bajo,
Muy poca gente realmente tuvo trato con un trabajador social. En algunos casos mencionan que ni siquiera los conoce o lo conocieron. También lo que es un psicólogo, algunos sí tuvieron trato con un psicólogo dentro de su situación penal, recibieron este trato psicológico. El asesor jurídico en algunos casos ni se menciona porque definitivamente no tuvieron asesoría jurídica. Y por último, pues aquellos que sí llevaron sus casos hasta el final, pues conocieron el desempeño de un juez, el cual le dan la calificación de regular a estas personas o a estos servidores públicos. Agrego algunos comentarios de las personas que fueron encuestadas. El primer caso es el delito de robo masculino, 25 años, en el municipio de Ecatepec. Esta persona menciona que no quedó satisfecho con su proceso legal porque no se recuperó la motocicleta ni se detuvo al delincuente, lo que demuestra que definitivamente pues no hubo persecución, investigación del delito, no hubo la captura de un responsable y por lógica tampoco hubo una reparación del daño. En el caso número 2 es el delito de robo a casa habitación. Este fue en el municipio de Calimaya. Una persona femenina de 27 años menciona que no, como era un terreno de propiedad ejidatario, no había escrituras. Comentó que el Ministerio Público le dijo que no podía levantarse la denuncia porque era un terreno ejidal, lo cual es absurdo, ya que es un delito y que no importa si no existen escrituras como tal, es un delito que se tiene que investigar y que se tiene que perseguir. Aquí nos demuestra que a lo mejor hubo omisión por parte del Ministerio Público. Entonces ya podemos ver por qué obtiene la respuesta de que pues, puede mejorar su desempeño en la anterior gráfica. Bueno, como conclusiones, dentro de las conclusiones que tengo, con el análisis de las fuentes de información, podemos determinar que el Estado, con una de las facultades, que es la de legislar las leyes para garantizar un Estado libre, soberano, tiene los mecanismos suficientes para aplicar la ley en pro de la protección de sus ciudadanos. Sin embargo, a pesar de que sus leyes contienen y deben garantizar los derechos primordiales, existen circunstancias que demeritan la fuerza de las leyes y las normas, dejando un total indefensión a las víctimas del delito. La apatía por parte de los ciudadanos para denunciar también es fomentada por la ineptitud de los servidores públicos, ya que realmente las leyes que existen estipulan que se cree que se protegen las garantías. Esto en el ser existe, pero ya en la realidad no se aplica y la mayoría lo considera como una pérdida de tiempo. El formato único de declaración, que es parte del procedimiento para cuantificar el monto de lo perdido. Después de pasar por un comité determinará el monto y al tratar de hacer el efectivo el cobro del dictamen, solo falta ver si hay dinero suficiente en el Fondo Estatal de Ayuda, de Asistencia y Reparación Integral. La realidad de la reparación del daño en el Estado de México es escalofriante. Al parecer, esta parte del proceso en la impartición de justicia realmente es un punto que no existe. Solo existe en el papel escrito en la ley. Con todo esto doy por terminado mi informe de la investigación que he realizado al respecto de este tema. Pues les agradezco mucho su atención y por el momento les doy las gracias. Hasta pronto.